¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida? Imagínate estar en un momento crucial de tu vida, enfrentando una decisión que podría cambiar tu destino. Oras, buscas respuestas, pero solo encuentras silencio. Sientes que el ruido del mundo ahoga cualquier guía divina, en medio de la confusión, te preguntas: ¿por qué no puedo escuchar a Dios? ¿Por qué parece que el Espíritu Santo guarda silencio cuando más lo necesito? Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas algo: Dios no está en silencio. Él está hablando. Pero, ¿lo estás escuchando? Jesús nos dejó una promesa clara en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La voz del Espíritu Santo no es un misterio ni un privilegio exclusivo de unos pocos. Es una realidad que transforma vidas y está disponible para ti hoy. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo distinguir su voz en medio de nuestros propios pensamientos, emociones y las distracciones del mundo? Si alguna vez has dudado, no estás solo. Pero hoy estás aquí porque Dios quiere enseñarte a reconocer su voz. En este mensaje descubrirás cómo sintonizar tu corazón para escuchar al Espíritu Santo con claridad, pasos prácticos y bíblicos que te ayudarán a discernir su dirección, ejemplos reales y bíblicos de personas que escucharon y obedecieron su guía y las señales que confirman que es su voz y no solo tus pensamientos o emociones. Este no es solo un aprendizaje más. Es un viaje que puede cambiar tu vida para siempre. Así que abre tu corazón y prepárate, porque si aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, nunca más caminarás en incertidumbre. ¿Estás listo? Comencemos. Escuchar al Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. Algunas personas piensan que solo los pastores, líderes o personas con una fe inquebrantable pueden escuchar a Dios, pero eso no es cierto. Su voz está disponible para todos, incluyéndote a ti. Sin su dirección, la vida se vuelve un laberinto de dudas, decisiones erróneas y angustia. Nos dejamos llevar por emociones momentáneas, consejos humanos o simplemente la lógica, pero terminamos en caminos que nos alejan del propósito de Dios. Por eso Jesús nos dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No es solo una promesa. Es una relación. Dios no nos creó para caminar a ciegas. Su voz es nuestro faro, nuestra brújula, nuestra luz en medio de la oscuridad. Es su manera de guiarnos, corregirnos y recordarnos que nunca estamos solos. Piensa en tu día a día. ¿Cuántas decisiones tomas sin detenerte a preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Desde qué camino tomar en tu carrera? ¿Cómo resolver un conflicto? Si debes aceptar una oportunidad o alejarte de algo que no es para ti, cada decisión tiene un impacto. Sin el Espíritu Santo, corremos el riesgo de vivir basados en nuestra lógica, emociones o las presiones externas. Pero cuando aprendemos a escuchar su dirección, encontramos claridad, paz y propósito. ¿Has sentido esa voz sutil en tu interior? Esa impresión en tu corazón que te dice: perdona, no tengas miedo, no es el momento, confía. Tal vez la ignoraste pensando que eran solo tus propios pensamientos. Pero en esos momentos, el Espíritu Santo te estaba guiando. Un ejemplo de esto lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 6. Pablo y sus compañeros intentaron ir a Asia a predicar, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan. No entendieron en el momento, pero más tarde fueron dirigidos a Macedonia, donde tuvieron un impacto increíble. Este pasaje nos enseña algo clave: a veces Dios nos dice no para llevarnos a un sí mucho mayor. Si Pablo hubiera ignorado esa dirección y seguido su propio plan, habría perdido la oportunidad que Dios tenía para él. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Hemos seguido adelante con nuestros planes sin escuchar a Dios, solo para darnos cuenta después de que tomamos el camino equivocado. Pero la buena noticia es que podemos aprender a escuchar su voz. Dios no está en silencio. Si alguna vez has sentido que oras y no obtienes respuesta, quiero que recuerdes algo: el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces Él está esperando que afinemos nuestros oídos espirituales. Imagínalo como una radio. Si no estás en la frecuencia correcta, no escucharás la señal. La voz del Espíritu Santo siempre está ahí, pero necesitamos aprender a sintonizarnos con Él. Esto requiere práctica, paciencia y disposición.
El Espíritu Santo no solo nos guía, también nos consuela y fortalece en momentos difíciles. Si sientes que has estado caminando en incertidumbre, hoy es el día para ajustar tu corazón y abrirte a su voz. Porque una vez que aprendas a escuchar al Espíritu Santo, nunca más volverás a sentirte perdido. Este es solo el comienzo. Vamos a descubrir juntos cómo aprender a discernir su voz con claridad. ¿Cuántas veces has sentido paz en medio de una tormenta? Esa tranquilidad inexplicable, ese susurro que calma tu corazón cuando todo parece derrumbarse, es el Espíritu hablando. Tal vez no lo habías identificado antes, pero Él siempre ha estado ahí, susurrando dirección cuando más la necesitas. Escuchar la voz del Espíritu Santo también transforma nuestras relaciones. ¿Estás orando por restauración en tu familia? ¿Buscas sabiduría en tu matrimonio o cómo guiar a tus hijos? Dios puede traer la claridad que necesitas para actuar con amor y discernimiento. Pero surge la gran pregunta, ¿cómo saber si es Dios quien habla y no solo nuestros propios pensamientos? No estás solo en esta lucha. Todos, en algún momento, hemos dudado y nos hemos preguntado, ¿es mi voz o es Dios? ¿Por qué siento que no escucho nada? La buena noticia es que Dios quiere hablarte más de lo que tú deseas escucharlo. Su deseo es guiarte, caminar contigo en cada paso, asegurarte que no hay momento en el que estés solo. Escuchar al Espíritu Santo es un punto de inflexión. Cuando aprendemos a reconocer su voz, nuestras decisiones cambian, nuestras relaciones sanan, nuestra fe se fortalece. Pasamos de la confusión a la claridad, del miedo a la paz, de la duda a la certeza de que estamos en el camino correcto. Pero, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? Lo primero que debes saber es que su voz siempre está alineada con la palabra de Dios. No necesitas ser un teólogo ni tener dones sobrenaturales para escucharle, solo necesitas un corazón dispuesto y una mente abierta. Una de las maneras más comunes en las que Dios nos habla es a través de las Escrituras. En Salmos capítulo 119, versículo 105, se nos recuerda: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia no es solo un libro, es una guía viva que el Espíritu Santo usa para hablarnos. ¿Te ha pasado que lees un versículo y sientes que es exactamente lo que necesitabas escuchar? No es coincidencia, es Dios comunicándose contigo. El Espíritu Santo también habla a través de la paz y la convicción. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos enseña: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz es una brújula espiritual. Si sientes inquietud o duda sobre algo, escúchala con atención, porque puede ser una advertencia del Espíritu Santo para que reconsideres tus pasos. Otra forma en la que Dios nos habla es a través de nuestras circunstancias. A veces, el Espíritu Santo cierra puertas que parecían perfectas o abre caminos que nunca imaginaste. Mira la historia de José en Génesis capítulo 41. Dios usó años de adversidad para posicionarlo en el lugar exacto donde debía estar. El Espíritu Santo también utiliza a otras personas para hablarte. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, se dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, Dios usa a un mentor, un amigo, incluso un desconocido para traerte la respuesta que has estado buscando. Otra forma poderosa en la que el Espíritu Santo nos habla es a través de sueños y visiones. En Hechos capítulo 10, Pedro tuvo una visión que transformó su perspectiva y lo llevó a predicar a los gentiles. También podemos escuchar su voz a través de nuestra conciencia. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa voz interior que te advierte, que te guía, que te llama a hacer lo correcto, es el Espíritu Santo. Te está hablando. Pero hay algo aún más profundo: el susurro apacible de Dios. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12, se relata que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Muchas veces buscamos señales espectaculares, pero Dios nos habla en la quietud. Por eso, es vital buscar momentos de silencio para conectarnos con Él. Dios también habla a través de la adoración. Cuando nos rendimos por completo en adoración, las preocupaciones se desvanecen, el ruido se silencia y su voz se vuelve más clara. Ahora que has aprendido cómo Dios te habla, surge una pregunta aún más importante:
¿Cómo puedes sintonizarte mejor con su voz y evitar las distracciones que intentan apagarlas? En la siguiente parte, descubriremos los obstáculos que nos impiden escuchar al Espíritu Santo y cómo superarlos para que su voz sea clara en nuestra vida. No te lo pierdas. En Salmos capítulo 5, versículo 3, el salmista proclama: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este versículo nos revela un principio clave para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, hacer de este momento una prioridad en nuestra vida. Apartar un tiempo especial donde podamos calmar nuestra mente y abrir nuestro corazón a Dios no es un simple hábito, sino una señal de nuestra disposición para recibir su guía. Pero no basta con solo estar en quietud, también debemos ser específicos en nuestras oraciones. En lugar de palabras genéricas, aprende a pedir directamente al Espíritu Santo que hable a tu vida. Un ejemplo de oración podría ser: Espíritu Santo, háblame en este día. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones según tu voluntad. Enséñame a reconocer tu voz y obedecerte con un corazón dispuesto. Dios honra un corazón sincero que busca su dirección con humildad y fe. Otra herramienta clave para discernir su voz es meditar en la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 15, el salmista declara: En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La Biblia no es solo un libro de historias, es la voz viva de Dios hablándonos hoy. No leas las Escrituras apresuradamente, hazlo con intención, permitiendo que los versículos cobren vida en tu espíritu. Mientras lees, pregúntate: Señor, ¿qué me estás mostrando a través de este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida hoy? Para reconocer patrones en la forma en que Dios te habla, llevar un diario espiritual puede ser una herramienta poderosa. Escribe tus oraciones, anota los versículos que impactan tu corazón y registra los pensamientos o impresiones que recibes mientras oras o meditas en la palabra. Con el tiempo, al revisar tus escritos, notarás confirmaciones y una dirección clara que te indicará cómo el Espíritu Santo te guía. Otro medio poderoso para conectarnos con Dios es la adoración. En Salmos capítulo 22, versículo 3, se nos dice: Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos, nuestro enfoque se aleja de las preocupaciones del mundo y se dirige completamente a Dios. La adoración nos sintoniza con su presencia y nos abre a su dirección. Dedica tiempo a cantar, a expresar gratitud o simplemente a contemplar su grandeza. Sentirás como su paz inunda tu corazón y su voz se vuelve más clara. También es fundamental rodearte de una comunidad de fe que te inspire y te ayude a discernir mejor la voz de Dios. En Proverbios capítulo 27, versículo 17, se nos dice: Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Compartir experiencias, escuchar testimonios y aprender de aquellos que han desarrollado esta sensibilidad espiritual te ayudará a crecer en tu relación con el Espíritu Santo. Otro aspecto clave es la obediencia inmediata. Muchas veces Dios nos da pequeñas instrucciones para probar nuestra disposición a seguir su voz. Tal vez sientes la necesidad de llamar a alguien, ayudar a una persona o cambiar un hábito en tu vida. Estas pequeñas pruebas de obediencia afinan nuestra capacidad de escuchar a Dios y fortalecen nuestra relación con Él. Cultivar un espíritu de gratitud también es fundamental. Agradecer a Dios incluso en medio de la incertidumbre nos mantiene alineados con su voluntad. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice: Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud abre nuestra alma para recibir su guía y nos ayuda a ver su mano en cada área de nuestra vida. Sin embargo, también debemos aprender a esperar. Dios trabaja en su tiempo perfecto, no en el nuestro. La paciencia es una prueba de confianza en su voluntad. Si Dios parece estar en silencio, tal vez te enseña a depender más de Él. Es importante también no ignorar las señales repetitivas o las impresiones persistentes en tu espíritu. Si un pensamiento sigue viniendo a tu mente, si sientes una convicción fuerte sobre una decisión o si Dios te ha mostrado el mismo mensaje de distintas maneras, es probable que el Espíritu Santo esté tratando de captar tu atención. Estos pasos prácticos no solo te ayudarán a escuchar la voz del Espíritu Santo, sino que fortalecerán tu relación con Dios. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que se cultiva con constancia y fe.
A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos poderosos de hombres y mujeres que aprendieron a escuchar la voz de Dios en momentos clave de sus vidas. Sus historias no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan que Dios está dispuesto a hablar con aquellos que buscan su guía con fe y disposición. Uno de los ejemplos más impactantes es Samuel, un joven que escuchó la voz de Dios mientras dormía. En la siguiente parte, veremos cómo esta experiencia nos enseña a reconocer la voz del Espíritu Santo y a responder a su llamado con prontitud. En Salmos capítulo 5, versículo 3, el salmista proclama: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este versículo nos revela un principio clave para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, hacer de este momento una prioridad en nuestra vida. Apartar un tiempo especial donde podamos calmar nuestra mente y abrir nuestro corazón a Dios no es un simple hábito, sino una señal de nuestra disposición para recibir su guía. Pero no basta con solo estar en quietud, también debemos ser específicos en nuestras oraciones. En lugar de palabras genéricas, aprende a pedir directamente al Espíritu Santo que hable a tu vida. Un ejemplo de oración podría ser: Espíritu Santo, háblame en este día. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones según tu voluntad. Enséñame a reconocer tu voz y obedecerte con un corazón dispuesto. Dios honra un corazón sincero que busca su dirección con humildad y fe. Otra herramienta clave para discernir su voz es meditar en la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 15, el salmista declara: En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La Biblia no es solo un libro de historias, es la voz viva de Dios hablándonos hoy. No leas las Escrituras apresuradamente, hazlo con intención, permitiendo que los versículos cobren vida en tu espíritu. Mientras lees, pregúntate: Señor, ¿qué me estás mostrando a través de este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida hoy? Para reconocer patrones en la forma en que Dios te habla, llevar un diario espiritual puede ser una herramienta poderosa. Escribe tus oraciones, anota los versículos que impactan tu corazón y registra los pensamientos o impresiones que recibes mientras oras o meditas en la palabra. Con el tiempo, al revisar tus escritos, notarás confirmaciones y una dirección clara que te indicará cómo el Espíritu Santo te guía. Otro medio poderoso para conectarnos con Dios es la adoración. En Salmos capítulo 22, versículo 3, se nos dice: Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos, nuestro enfoque se aleja de las preocupaciones del mundo y se dirige completamente a Dios. La adoración nos sintoniza con su presencia y nos abre a su dirección. Dedica tiempo a cantar, a expresar gratitud o simplemente a contemplar su grandeza. Sentirás como su paz inunda tu corazón y su voz se vuelve más clara. También es fundamental rodearte de una comunidad de fe que te inspire y te ayude a discernir mejor la voz de Dios. En Proverbios capítulo 27, versículo 17, se nos dice: Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Compartir experiencias, escuchar testimonios y aprender de aquellos que han desarrollado esta sensibilidad espiritual te ayudará a crecer en tu relación con el Espíritu Santo. Otro aspecto clave es la obediencia inmediata. Muchas veces Dios nos da pequeñas instrucciones para probar nuestra disposición a seguir su voz. Tal vez sientes la necesidad de llamar a alguien, ayudar a una persona o cambiar un hábito en tu vida. Estas pequeñas pruebas de obediencia afinan nuestra capacidad de escuchar a Dios y fortalecen nuestra relación con Él. Cultivar un espíritu de gratitud también es fundamental. Agradecer a Dios incluso en medio de la incertidumbre nos mantiene alineados con su voluntad. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice: Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud abre nuestra alma para recibir su guía y nos ayuda a ver su mano en cada área de nuestra vida. Sin embargo, también debemos aprender a esperar. Dios trabaja en su tiempo perfecto, no en el nuestro. La paciencia es una prueba de confianza en su voluntad. Si Dios parece estar en silencio, tal vez te enseña a depender más de Él. Es importante también no ignorar las señales repetitivas o las impresiones persistentes en tu espíritu. Si un pensamiento sigue viniendo a tu mente, si sientes una convicción fuerte sobre una decisión o si Dios te ha mostrado el mismo mensaje de distintas maneras,
es probable que el Espíritu Santo esté tratando de captar tu atención. Estos pasos prácticos no solo te ayudarán a escuchar la voz del Espíritu Santo, sino que fortalecerán tu relación con Dios. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que se cultiva con constancia y fe. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos poderosos de hombres y mujeres que aprendieron a escuchar la voz de Dios en momentos clave de sus vidas. Sus historias no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan que Dios está dispuesto a hablar con aquellos que buscan su guía con fe y disposición. Uno de los ejemplos más impactantes es Samuel, un joven que escuchó la voz de Dios mientras dormía. En la siguiente parte, veremos cómo esta experiencia nos enseña a reconocer la voz del Espíritu Santo y a responder a su llamado con prontitud. En 1 de Samuel capítulo 3, encontramos la historia de Samuel, un joven que aún no sabía cómo reconocer la voz de Dios. Mientras dormía, Dios lo llamó por su nombre repetidamente, pero Samuel, confundido, pensó que era Elí quien le hablaba. Solo después de la instrucción de su mentor, aprendió a responder correctamente. Habla, porque tu siervo escucha. Este relato nos recuerda una verdad fundamental: Dios está hablándonos, pero muchas veces no lo reconocemos. Necesitamos humildad y disposición para aprender a discernir su voz. Un ejemplo similar es el del profeta Elías. En 1 de Reyes capítulo 19, versículo 12, después de un periodo de angustia y agotamiento, Elías esperaba escuchar a Dios a través de señales grandiosas, un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en ellos. En cambio, su voz llegó en un silbo apacible y delicado. ¿Cuántas veces esperamos que Dios nos hable de manera espectacular y pasamos por alto los susurros de su espíritu? Dios no siempre habla con estruendos, sino en la quietud. Otra historia impactante es la de Moisés y la zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, Dios lo llamó en medio de su rutina diaria, mientras pastoreaba ovejas. La zarza en llamas captó su atención, pero fue la voz de Dios lo que cambió su destino. Esto nos enseña que Dios puede hablarnos en los momentos más cotidianos de nuestra vida. Si estamos distraídos o demasiado ocupados, podemos pasar por alto su llamado. El ejemplo de Abraham es otro testimonio de fe y obediencia. En Génesis capítulo 22, Dios lo llamó a hacer el mayor sacrificio de su vida, ofreciéndole a su hijo Isaac. Aunque fue una prueba difícil, Abraham escuchó y obedeció, y en el último momento Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac. Esto nos muestra que escuchar a Dios no solo se trata de recibir dirección, sino también de confiar en su provisión y fidelidad. En el Nuevo Testamento, encontramos la historia de Ananías, quien recibió una orden directa de Dios. En Hechos capítulo 9, el Espíritu Santo le habló y le pidió que buscara a Saulo de Tarso, un hombre conocido por perseguir a los cristianos. Ananías tuvo miedo, porque humanamente parecía una misión peligrosa, pero obedeció. Y gracias a su obediencia, Saulo, quien luego sería el apóstol Pablo, fue transformado en uno de los más grandes evangelistas de la historia. Dios puede llamarnos a hacer cosas que parecen difíciles o incluso ilógicas, pero si confiamos en su dirección, veremos su propósito cumplirse de manera poderosa. Otro personaje clave es José, el hijo de Jacob. En Génesis capítulo 41, Dios le habló a través de sueños y visiones, dándole sabiduría para interpretar el significado de los sueños del faraón. Gracias a su sensibilidad espiritual, José fue elevado a una posición de liderazgo en Egipto y pudo salvar a su pueblo de la hambruna. Dios aún usa sueños y visiones para guiarnos y revelar su voluntad. Si algo se repite en tu corazón, si tienes una impresión fuerte sobre algo, presta atención, podría ser Dios el que te habla. Otro testimonio inspirador es el de María, la madre de Jesús. En Lucas capítulo 1 versículo 38, el ángel Gabriel le anunció que daría a luz al Salvador del mundo. Aunque al principio estaba confundida y asustada, su respuesta fue de completa sumisión a la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María nos enseña que cuando Dios nos habla, debemos responder con fe y obediencia, aunque no entendamos todo en el momento. En el libro de los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles en su misión. No tomaban decisiones por su cuenta, sino que esperaban la dirección de Dios. Esto nos muestra que el Espíritu Santo sigue guiando a los creyentes hoy. No es algo reservado solo para los personajes bíblicos,
Su voz sigue estando accesible para aquellos que lo buscan con un corazón dispuesto. Ahora que hemos visto estos testimonios, es hora de aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos desarrollar una relación más profunda con el Espíritu Santo para escuchar su voz con claridad? En Hechos capítulo 16, versículo 6, vemos un ejemplo poderoso de cómo el Espíritu Santo guía nuestros pasos aun cuando no entendemos completamente su propósito. Pablo y sus compañeros tenían la intención de predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió ir, en su lugar, los dirigió a Macedonia. ¿Te imaginas cómo se sintieron en ese momento? Querían servir a Dios, estaban listos para predicar, pero Dios cerró una puerta. Sin embargo, esa aparente interrupción no era un rechazo, sino una redirección hacia algo mucho más grande. Dios ya tenía un plan preparado. Este evento nos enseña una gran lección. No siempre entenderemos por qué Dios nos dice no o nos cambia de dirección, pero podemos confiar en que su guía siempre nos llevará al mejor destino. Los testimonios bíblicos que hemos visto hasta ahora nos muestran que Dios habla de muchas maneras, a través de sueños y visiones como lo hizo con José, mediante su palabra como Samuel aprendió a discernir, en susurros suaves como experimentó Elías, en situaciones extraordinarias como la zarza ardiente de Moisés o por medio de otras personas como en la historia de Ananías y Pablo. Pero lo más impactante es que Dios no solo habló a estos hombres y mujeres en la Biblia. Él quiere hablar contigo hoy. ¿Cómo puedes preparar tu corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo con claridad? Escuchar al Espíritu Santo no es solo una cuestión de técnicas o métodos, es un asunto del corazón. Un corazón alineado con Dios es como un terreno fértil, listo para recibir la semilla de su dirección y propósito. Pero para que esa semilla crezca y dé fruto, debemos preparar el suelo de nuestra vida espiritual. El primer paso es buscar la pureza espiritual. En Salmos capítulo 24, versículo 4, la palabra nos dice: El limpio de manos y puro de corazón, éste recibirá bendición de Jehová. Esto no significa perfección, sino un corazón sincero y dispuesto a apartarse del pecado. Si hay áreas en tu vida que necesitan sanidad o transformación, preséntalas ante Dios y pídele que limpie tu interior. La confesión y el arrepentimiento son puertas hacia una comunión más profunda con el Espíritu Santo. Otro elemento clave es la humildad. En Santiago capítulo 4, versículo 6, leemos: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si queremos escuchar a Dios, debemos reconocer que lo necesitamos. Un corazón orgulloso y autosuficiente se cierra a la voz del Espíritu Santo, pero un corazón humilde y dependiente está siempre dispuesto a recibir su dirección. ¿Sabías que la gratitud también abre las puertas a la voz de Dios? En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la palabra nos dice: Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aún en medio de la incertidumbre, expresar gratitud nos alinea con el corazón de Dios y nos hace más receptivos a su dirección. Además, cultivar un espíritu de expectación es fundamental. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, encontramos esta poderosa verdad. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios quiere que lo busquemos con la seguridad de que Él responderá. La fe y la expectativa son como antenas espirituales que nos permiten captar su voz, incluso cuando el mundo parece lleno de ruido. La oración sincera también es clave. A veces creemos que nuestras oraciones deben ser largas o elaboradas, pero Dios solo busca autenticidad. Una simple oración como: Espíritu Santo, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Puede marcar el comienzo de una transformación en tu capacidad de discernir su dirección. Otro hábito importante es dedicar tiempo a la quietud y el silencio. Vivimos en una era de constantes distracciones. Pero Dios no compite con el ruido del mundo. En Salmos capítulo 46, versículo 10, se nos recuerda: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Haz una pausa. Apaga las distracciones y crea un espacio de calma donde puedas enfocarte solo en Él. La meditación en la palabra de Dios también fortalece nuestra conexión con el Espíritu Santo. Memoriza versículos y reflexiona en ellos a lo largo del día. Cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, su voz se vuelve más clara en tu vida. Otro aspecto fundamental es la obediencia previa. En Lucas capítulo 16, versículo 10,
Jesús nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si no actuamos en lo que ya sabemos que Dios nos ha dicho, será difícil recibir más instrucciones. Dios no nos da el siguiente paso hasta que demos el primero. También es importante soltar nuestras propias agendas y deseos. Muchas veces, buscamos que Dios confirme lo que ya decidimos, en lugar de estar abiertos a su guía real. En Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando soltamos el control y confiamos en que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, su dirección fluye con mayor claridad. Por último, no subestimes el poder de la comunidad de fe. Rodearte de personas maduras espiritualmente te ayudará a discernir la voz de Dios. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, la Biblia dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Habla con líderes espirituales, comparte con hermanos en la fe y permite que Dios te hable a través de ellos. Si quieres escuchar al Espíritu Santo con mayor claridad, empieza hoy mismo a preparar tu corazón. En la siguiente parte, aprenderemos cómo desarrollar una relación más profunda con Él, para que su voz se vuelva parte de cada área de nuestra vida. En Proverbios capítulo 11, versículo 14 nos recuerda: en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto nos enseña que no estamos diseñados para caminar solos en nuestra fe. Dios usa la comunidad para confirmar su voz, brindarnos apoyo y mantenernos enfocados en su propósito. Cuando nos rodeamos de personas maduras espiritualmente, que también buscan la dirección de Dios, creamos un ambiente donde la voz del Espíritu Santo puede fluir libremente. Pero surge una gran pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que lo que sentimos o escuchamos proviene realmente del Espíritu Santo y no de nuestra propia mente, de influencias externas o incluso del enemigo? En un mundo lleno de ruidos, opiniones y distracciones, discernir la voz del Espíritu Santo puede parecer un desafío, pero Dios nos ha equipado con herramientas para distinguir su voz con claridad y seguridad. El primer principio fundamental es que la voz del Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, se nos enseña: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si lo que escuchamos no está alineado con la Biblia, entonces no proviene de Dios. Por eso, es crucial conocer las Escrituras, porque nos sirven como un filtro divino para examinar cualquier impresión o dirección que sintamos en nuestro corazón. Otro indicador clave es la paz que acompaña a la voz del Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo nos exhorta: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si una decisión o pensamiento trae confusión, ansiedad o temor, probablemente no viene de Dios. Por el contrario, la voz del Espíritu Santo siempre trae paz, incluso cuando nos está llamando a hacer algo desafiante. ¿Alguna vez has sentido una inquietud persistente sobre algo, pero no logras identificar por qué? Eso puede ser una advertencia del Espíritu Santo. Otro aspecto importante es entender que Dios no grita ni impone su voluntad. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12, vemos cómo Dios habló a Elías en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que Dios rara vez se manifiesta a través de gritos o caos. Su voz es suave pero persistente, requiriendo que bajemos el volumen del mundo y de nuestra mente para escucharlo claramente. El Espíritu Santo también confirma su voz a través de circunstancias y personas. ¿Te ha pasado que sientes algo en tu corazón y, de repente, un sermón, un versículo bíblico o un consejo de alguien confirma exactamente lo que estabas sintiendo? Esto no es una coincidencia, sino una señal clara de que Dios está hablando. Si un mensaje se repite constantemente por diferentes medios, presta atención. Dios puede estar tratando de captar tu atención. Además, la voz del Espíritu Santo siempre trae claridad, no confusión. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos anima: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no nos deja en la oscuridad ni nos da instrucciones contradictorias. Si sentimos incertidumbre extrema o confusión, es momento de orar y esperar en Él antes de tomar una decisión apresurada.
Otro aspecto clave es la convicción que el Espíritu Santo produce en nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción no es para condenarnos, sino para corregirnos y redirigirnos al camino correcto. Si sientes un peso en tu espíritu sobre algo que estás haciendo, puede ser una advertencia del Espíritu Santo. Te está llamando al arrepentimiento y a tomar un camino diferente. Sin embargo, debemos ser cuidadosos con nuestras emociones. Aunque Dios puede hablarnos a través de nuestros sentimientos, no podemos depender únicamente de ellos. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, encontramos una advertencia clara. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto significa que nuestros deseos y emociones pueden engañarnos, por lo que siempre debemos filtrar lo que sentimos a través de la palabra de Dios y la oración. Un principio clave para discernir la voz del Espíritu Santo es observar el fruto que produce. En Mateo capítulo 7, versículo 20, Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis. Si la dirección que sientes produce amor, paz, paciencia y bondad, está alineada con los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero si lo que escuchas provoca división, orgullo, temor o confusión, es una señal clara de que no viene de Dios. Otro factor crucial es la humildad. En Santiago capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Si lo que sientes alimenta tu ego, te hace sentir superior a otros o te llena de orgullo, es probable que no provenga del Espíritu Santo. Dios habla a corazones humildes y dispuestos a obedecer su voz. Por último, debemos estar dispuestos a actuar en fe. Muchas veces, la dirección de Dios no será completamente clara desde el principio, pero Él nos llama a dar un paso de obediencia. Piensa en Abraham. Dios no le mostró el destino completo desde el inicio, solo le dijo que saliera de su tierra. A medida que Abraham avanzaba en obediencia, Dios iba revelando el siguiente paso. Lo mismo sucede en nuestra vida. A veces Dios solo nos da suficiente luz para dar el primer paso, pero debemos confiar en que Él nos guiará en el camino. Para discernir la voz del Espíritu Santo, debemos estar atentos a estas señales. ¿Está alineado con la Biblia? ¿Trae paz o ansiedad? ¿Se confirma a través de otras personas o circunstancias? ¿Refleja los frutos del Espíritu Santo? ¿Nos llama a la humildad y la obediencia? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, podemos estar seguros de que Dios nos está hablando. En la siguiente parte, aprenderemos cómo vencer las barreras mentales que nos impiden escuchar y actuar en la dirección de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos anima con una poderosa verdad. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no es un Dios de confusión. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Él y aplicamos las herramientas espirituales correctas, podemos distinguir su voz con mayor claridad y actuar con confianza, dejando atrás las dudas y los miedos que muchas veces nos paralizan. Pero, ¿cómo vencer esas barreras mentales que nos impiden escuchar y actuar en la dirección que Dios nos muestra? Las dudas y los temores son dos de los mayores obstáculos para caminar en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Es común preguntarse: ¿realmente es Dios quien me está hablando? ¿Y si me equivoco? Estas preguntas han cruzado la mente de casi todos los creyentes en algún momento, pero es crucial aprender a superarlas para vivir una vida guiada por Dios. Primero, recuerda esto: Dios desea hablarte más de lo que tú deseas escucharlo. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús nos asegura: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta no es solo una idea bonita, sino una promesa firme. Si eres hijo de Dios, puedes y debes escuchar su voz. Pero aquí está la clave: la fe es lo que nos permite recibir esa dirección. Las dudas no anulan la promesa de Dios, pero pueden impedirnos caminar en ella. ¿Cómo vencer el miedo a equivocarte? Lo primero que debes recordar es que Dios es un Padre amoroso, no un juez severo que está esperando que falles. En Mateo capítulo 7, versículo 11, Jesús nos da una imagen clara de cómo es el corazón del Padre. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios no se enoja si te equivocas mientras buscas sinceramente su dirección. Él no te castigará si tomas un paso de fe con un corazón dispuesto a obedecer. Al contrario, te corregirá, te enseñará y te guiará nuevamente por el camino correcto. Pero el miedo a cometer errores puede paralizarnos. Sin embargo, la fe requiere acción. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. Si esperas a tener todas las respuestas antes de actuar, nunca avanzarás en tu vida espiritual. A veces, Dios nos da solo suficiente luz para dar el siguiente paso, y es en el camino donde Él nos muestra más. Si aún tienes dudas, busca confirmación. Dios reafirma su dirección a través de su palabra, circunstancias, consejos sabios y una paz profunda en tu corazón. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, Pablo nos dice: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá toda palabra. Esto significa que, si Dios te está guiando hacia algo, verás confirmaciones a tu alrededor. Puede ser a través de un versículo que se repite, un consejo de alguien de fe, o una puerta que se abre de manera inesperada. Pero es importante diferenciar entre duda y prudencia. La duda nos mantiene en la inacción. La prudencia nos lleva a buscar claridad antes de actuar. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos el equilibrio perfecto. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que debemos confiar en Dios, pero también utilizar la sabiduría que Él nos ha dado. Otro gran obstáculo es la idea de que no estamos lo suficientemente preparados espiritualmente para escuchar a Dios. Pero si esto fuera cierto, entonces Moisés, Gedeón o Pedro nunca habrían sido usados por Dios. Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Él no espera que seas espiritualmente impecable antes de hablarte. Lo único que busca es un corazón dispuesto y obediente. ¿Y qué hacer cuando parece que Dios guarda silencio? Tal vez has buscado respuestas y parece que no hay ninguna señal clara. Recuerda esto: el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, ese silencio es una oportunidad para que nuestra fe crezca. En Isaías capítulo 40, versículo 31, Dios nos da una promesa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si sientes que Dios no está respondiendo, sigue esperando con fe. Él hablará en su tiempo perfecto. Otra barrera es el miedo al rechazo o al ridículo. Obedecer la voz del Espíritu Santo puede significar hacer cosas que otros no entenderán o no apoyarán. Pero en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo es muy claro. ¿Busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si quieres vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, debes decidir a quién prefieres agradar. ¿A Dios o a las personas? La única forma de superar estas dudas es practicando. Así como cualquier habilidad mejora con el tiempo, cuanto más busques la voz de Dios y respondas a ella, más clara se volverá para ti. Dios no espera que seas perfecto en esto. Espera que seas constante. Y aquí está la clave final. La gracia de Dios cubre nuestros errores. Si en algún momento creíste escuchar su voz y tomaste un camino equivocado, Él no se alejará de ti ni te rechazará. Él enderezará tus pasos, te enseñará y te guiará nuevamente. Así que no dejes que el miedo a equivocarte te impida obedecer. En la siguiente parte, exploraremos juntos ejemplos reales de obediencia al poder de Dios y cómo Dios recompensa su obediencia con bendiciones y abundancia. En Romanos capítulo 8, versículo 28 nos da una certeza inquebrantable. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso nuestros errores pueden ser usados por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Superar las dudas no significa que nunca las sentirás, sino que aprenderás a actuar con fe a pesar de ellas. Pero ¿qué sucede cuando no solo escuchamos la voz del Espíritu Santo, sino que decidimos obedecerla? Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Escuchar es el primer paso, pero la obediencia es lo que activa el poder de Dios en nuestra vida. Cada vez que decimos sí a su dirección,
Abrimos la puerta a su gracia y permitimos que Él haga en nosotros lo que nunca podríamos lograr por nuestra propia cuenta. La obediencia a la voz del Espíritu Santo no solo cambia nuestras decisiones personales, sino que también impacta nuestro entorno y nos acerca al propósito que Dios tiene para nosotros. La obediencia es la evidencia de nuestra fe en acción. En Santiago capítulo 2, versículo 17, se nos dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Escuchar a Dios y no actuar es como recibir un mapa y quedarte inmóvil. Si realmente confiamos en que Él nos guía por el mejor camino, debemos dar los pasos necesarios para seguirlo. Y cuando obedecemos, es ahí donde su poder y provisión se manifiestan de maneras que nunca imaginamos. Un ejemplo de obediencia que desataron el poder de Dios es el de Noé. Un hombre que confió en la voz de Dios cuando todo parecía irracional. En Génesis capítulo 6, Dios le ordenó construir un arca en preparación para un diluvio. Nunca antes había llovido, y Noé tuvo que soportar burlas y rechazo. Sin embargo, su obediencia salvó a su familia y preservó la humanidad. Este relato nos enseña que obedecer a Dios puede no tener sentido en el momento, pero siempre trae resultados divinos. Otro ejemplo de obediencia a Dios es el de Pedro, un pescador que experimentó el poder de la obediencia inmediata. En Lucas capítulo 5, después de una noche sin éxito en la pesca, Jesús le dijo que lanzara sus redes nuevamente. Aunque Pedro estaba cansado y dudaba, obedeció, y las redes se llenaron milagrosamente de peces. Aquí aprendemos que la obediencia no siempre es lógica, pero cuando seguimos la dirección de Dios, Él nos sorprende con su abundancia. Dios recompensa la obediencia con bendiciones que van más allá de nuestras expectativas. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 2, Dios nos da esta promesa. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dios no solo premia la obediencia, sino que también usa nuestras acciones para bendecir a otros. La obediencia es una forma de adoración. Cada vez que seguimos la dirección del Espíritu Santo, estamos honrando a Dios con nuestras elecciones. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer no es una carga, sino una expresión de amor y confianza en nuestro Creador. Las consecuencias de la desobediencia y la gracia de Dios. Por otro lado, la desobediencia nos lleva por caminos difíciles. Jonás es un claro ejemplo de esto. En lugar de obedecer la voz de Dios, intentó huir de su llamado. Su desobediencia lo llevó a una tormenta y a ser tragado por un gran pez. Pero aún en su desobediencia, Dios mostró gracia y lo redirigió hacia su propósito. Esta historia nos recuerda que, aunque podamos fallar, Dios nos da nuevas oportunidades para corregir nuestro rumbo. Nuestra obediencia no solo transforma nuestra vida, sino también la de los demás. En Hechos capítulo 9, Ananías recibió la instrucción de ir a orar por Saulo, un hombre que hasta ese momento era un perseguidor de cristianos. Ananías pudo haber dejado que el miedo lo paralizara, pero obedeció. Como resultado, Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol que llevó el Evangelio a las naciones y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Esto nos enseña que nunca sabemos el impacto que nuestra obediencia puede tener en el futuro de alguien más. La obediencia nos lleva a un crecimiento espiritual más profundo. Cada vez que obedecemos, nuestra fe se fortalece y nuestra capacidad para escuchar la voz del Espíritu Santo se afina. Es como un músculo espiritual, cuanto más lo usamos, más fuerte se vuelve. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, se nos dice: los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal son esenciales para madurar en la fe. Pero es importante entender que la obediencia no siempre será fácil. A veces requerirá sacrificar nuestra comodidad, enfrentar críticas o renunciar a nuestros propios planes. Sin embargo, las recompensas de la obediencia superan cualquier sacrificio que podamos hacer. Cuando decidimos confiar en Dios por encima de nuestra lógica, emociones o temores, abrimos la puerta a una vida llena de propósito, milagros y bendiciones. Y aquí está la verdad más poderosa. Cada vez que obedecemos, nuestra relación con Dios se fortalece. Aprendemos a confiar en su carácter, su fidelidad y su amor incondicional. Nos volvemos más sensibles a su voz y más dispuestos a seguir su dirección sin dudar.
Y cuando esto sucede, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. ¿Estás listo para vivir con esta certeza y caminar en plena obediencia al Espíritu Santo? En esta última parte, exploraremos cómo la obediencia a un nivel más profundo de comunión con Dios. Terminaremos con una oración que abrirá tu corazón al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 18 nos recuerda una verdad que nos llena de esperanza. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto significa que cada paso de fe, cada acto de obediencia y cada momento de búsqueda tienen un propósito eterno. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Cuando decidimos escuchar su voz y caminar en su dirección, nos alineamos con el plan divino que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos da una promesa inquebrantable. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido y transformarlo en acción. No estás aquí por casualidad. Dios te ha traído a este espacio porque desea que su Espíritu Santo hable directamente a tu vida. Lo que escuchaste hoy no es solo un mensaje, es una invitación divina para llevar tu relación con Dios a un nivel más profundo. Imagina cómo sería tu vida si cada decisión, cada paso y cada día estuvieran guiados por la voz del Espíritu Santo. Ese es el nivel de paz, propósito y claridad que Dios anhela para ti. Pero para experimentarlo, necesitas disposición y obediencia. Dios no busca perfección, sino un corazón dispuesto que diga, Señor, aquí estoy. Habla, porque tu siervo escucha. Hoy tienes la oportunidad de responder a su llamado. Este es tu momento para rendir tus dudas, tus miedos y tus inseguridades y confiar en que el Espíritu Santo te guiará. No permitas que las distracciones o las excusas te impidan dar este paso. Dios está listo para obrar en tu vida de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar. Ora conmigo y abre tu corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy abro mi corazón a tu guía. Enséñame a escuchar tu voz, a obedecer tu dirección y a confiar en tu tiempo perfecto. Dame la fe para actuar cuando me hables y la paciencia para esperar cuando sea necesario. Renueva mi mente y transforma mi vida con tu presencia. Hoy elijo caminar contigo. Amén. Pero no te quedes solo con esta enseñanza. Quiero animarte a dar un paso más. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar la voz de Dios en su vida. Nunca sabes cómo un simple acto de compartir puede cambiar el destino de alguien. Si este mensaje te ha tocado, quiero que escribas en los comentarios una palabra que represente tu compromiso de hoy. Puede ser fe, escuchar, obedecer o cualquier palabra que refleje lo que Dios ha hablado a tu corazón. Dios siempre está hablando. Su Espíritu Santo está contigo en cada paso, listo para guiarte, fortalecerte y darte la dirección que necesitas. No estás solo. Él es tu compañero constante, tu consejero fiel y tu guía en el camino de la vida. Que la paz, el amor y la voz del Espíritu Santo te llenen ahora y siempre. Este es tu momento para caminar en su propósito. Que Dios te bendiga.